Me han pedido que hable de la adoración, como no podía ser de otra manera, en algún momento de esta convivencia de las adoradoras presenciales de junio de 2024 aquí en Madrid. Lo titulé sucintamente: Dios se expone, pues la adoración va precedida de la exposición del Santísimo, de alguna manera. Les he dado un guión con el que seguiremos, y me gustaría primero empezar con esta imagen, ¿no? que aparece en muchas de ustedes y que han sido madres biológicas o las que no, ¿no? Por los que no hemos sido, sí hemos sentido la experiencia de tomar un sobrino, de tener un bebé en brazos, de esa experiencia de como quien alza un niño, ¿no? Quien alza un niño y da en ese momento, de forma muy espontánea, como gloria, alabanza a Dios. En ese momento de tomar a un niño, ya sea bebé, ya sea, ¿no? Ese encuentro con algo de ángel, con algo de Dios que milagrosamente lo elevas, ¿no? Y se alza y apareciendo esa espontaneidad dentro del corazón, ¿no? Como quien alza un niño, es un poco también el proceso que sucede en el acontecimiento de Cristo, Sí. En el pesebre, tanto María como José alzaron un niño, lo conocieron, lo reconocieron, y algo sucedió que les hizo adorar al Señor, les hizo adorar. También a los magos, de quien patronos son de esta asociación, ¿no? Los magos, de repente, se encontraron, alzaron, o Nuestra Señora alzó al niño, y ellos se postraron, lo reconocieron. Hubo en el reconocimiento un arrodillamiento, ¿no? Sucedió algo, no necesariamente, aunque sí va acompañado del cuerpo el arrodillamiento, sucede algo dentro del corazón de quien reconoce y se sabe delante de alzado el niño, pues se sabe, sucede algo, un arrodillamiento dentro de él, que es adoración, es adoración. En la experiencia de Jesús, comienza con ser como quien alza un niño, y ahí se reconoce. Termina el evento de Cristo, toda la historia de Jesús, termina también con un levantamiento, que es en la cruz. Lo que comienza con adoración, termina con adoración. Sí. Dice el texto de Juan, y cuando, por varias veces, que es una categoría teológica en el Evangelio de Juan, dice, y será levantado. En Juan 12:32 dice, dice Jesús, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿No es eso lo que sucede en la adoración? Que concentra, que atrae a la humanidad, o lo mejor de la humanidad, mejor dicho, lo mejor, ¿no? La mejor humanidad la atrae y la concentra en Jesucristo, ¿no? En Dios. Bueno, pues ese proceso, las dos, digamos que el comienzo y el final terminan. El comienzo es la encarnación, es el descenso, y el final es el levantamiento. Y llama la atención que en Juan, ese ser levantado es un acontecimiento de pasividad, es pasividad, ¿no? No se levanta Jesús. Es levantado primero por quien lo está juzgando, pero quien es levantado, que es también el verbo que después utilizará, ¿no? Géneto, es resucitado, proclamado, levantado, cumplido, ¿no? Cumplido, pues aparece también en la resurrección. ¿Sí? Entonces, el mismo acto de pasividad necesita de alguna manera de un acto humano y de un acontecimiento de gracia de Dios, de una gracia de Dios. Dijo Jesús, de la misma manera que Moisés
levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Juan 13:14. La línea siguiente, por cierto, resume los 3 primeros capítulos. Estamos citando Juan 3, ¿no? Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 13, del 15 al 16. Por eso, en esa categoría de ser levantado, ¿no? ¿Qué sucede en una exposición? En una exposición del Santísimo. Pues que es levantado, es extraído, es expuesto, es levantado para nosotros, para que suceda el encuentro humano, el encuentro humano y con el de Dios, con el de Jesús. ¿Sí? Se expone, ¿no? Y exponerse ha sido digamos, el deseo de Dios y el designio de Dios. El deseo de Dios, ¿no? ¿Por qué decimos el deseo de Dios? ¿Por qué decimos el deseo de Dios? Bueno, porque quiso comunicarse desde el principio a la humanidad, quiso comunicarse con Moisés, ¿no? La zarza, y allí, a través de los profetas, ¿no? Después lo dirán, carta a los hebreos, ¿no? De distintas maneras quiso Dios comunicarse al mundo y finalmente lo hizo completa y plenamente a través de Jesucristo. Bueno, pues fue el deseo de Dios, ¿no? Y de hecho la encarnación es un acto de exposición. Dios se expone ya plenamente, se expone visiblemente. Por eso Dios se expone y la exposición pues tiene pues distintas virtualidades, ¿no? Puede exponerse para ser reconocido, para ser conocido, para ser adorado, también se expone y se queda vulnerable ante pues la malicia, la profanación, ¿sí? O el no reconocimiento, o el que pasen de largo, ¿no? Sí. Decía uno en diálogo con de un converso del protestantismo que escribió un libro, dice, vuelta a Roma, mi vuelta a Roma, decía. Dice, a mí, decía él, que era un pastor protestante, a mí me llamaba la atención mucho que, diciendo los católicos que estaba ahí el Señor, pasasen tan fácilmente de largo. Y entonces fue uno de sus cuestionamientos. A él fue algo que dice, fue mi vuelta a Roma, mi vuelta a Roma. Por eso, cuando nosotros exponemos el Santísimo, cuando la humanidad responde a esa exposición, pues no estamos haciendo algo extraño, ¿no? No estamos haciendo algo, como diciendo, inventado, por decirlo extraño, ¿no? Sino que fue algo querido por Dios. Dios se quiso comunicar, se quiso hacer, ¿no? Se quiso y se expuso, se encarnó, se expuso, se hizo visible. ¿Sí? Y dicho, Dios se va comunicando para ajustarse a la humanidad, finalmente se hace hombre y se queda sacramentado para que la humanidad se ajuste a la divinidad de Dios en Cristo. Se ajuste humanamente a la divinidad de Dios. Por eso, esto es un pensamiento de los padres de la Iglesia, yo de alguna manera lo completo y lo parafraseo. Por eso, insistir en este énfasis, que el exponerse de Dios, el hacerse visible, el hacerse comunicable, el provocar un encuentro, fue el deseo de Dios antes y el designio de Dios desde Cristo, el designio de Dios. ¿Por qué decimos el designio? ¿No? Porque deseo es algo que deseas pero todavía no se ha completado, ¿no? Fue la comunicación del Antiguo Testamento, por decirlo de otra manera. Sí. Y el designio es lo querido por Jesús. ¿Por qué decimos lo querido por Jesús? Porque instituyó la Eucaristía. Instituyó la Eucaristía. Y entonces, ahí instituyó la Eucaristía para que se quedase con nosotros.
quedase con nosotros. Cierto es que la Eucaristía primariamente no fue para la tradición de las primeras comunidades, no fue pensada, ¿no? Dice, la última cena, que es la institución de la Eucaristía, pues no fue pensada para que después pusieran un tabernáculo, porque Él estaba allí, ¿no? Él estaba allí. De hecho, propiamente, técnicamente, no hay misa, no hay Eucaristía, hasta que sucede el acontecimiento de Cristo, la muerte y la resurrección, ¿no? A partir de entonces es cuando tenemos Eucaristía. Pero sabemos por la historia de la Iglesia y de las primeras comunidades, que primariamente la Eucaristía no fue para ser retenida, sino fue para salir. Fue para ir a consolar a los enfermos, a los que no podían estar, ¿no? Entonces, por eso diremos más tarde que la adoración eucarística, las especies sagradas, no son primariamente para retener, sino que tienen una dimensión apostólica y evangelizadora, ¿sí? Porque en su mismo nacimiento está no el ser retenido, el ser quedado, sino el salir, el ir a sanar a los enfermos, el ir a consolar, el ir a... Esta es la razón de ser, por eso el designio de Dios, ¿no? Que la Eucaristía se queda entre nosotros, no tanto para quedarse estática, sino para salir y hacer patente que Dios se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso, en el mismo término de exponer, ya pues las palabras también nos ayudan. Ex es un prefijo latino, ¿no? que expresa separación, privación, o enfatiza la idea de la base simple, que es, pues expone, ¿no? Enfatiza, el pone, está ahí, se está poniendo, ¿no? Se está poniendo para ti. Es, por ejemplo, exclamar, exaltar, ¿no? Pues son palabras que nos hablan de lo mismo, ¿no? Exponer, ¿no? Con el mismo prefijo. Exponerse es, pues, la otra forma de continuar la revelación de Dios. Parece que es algo oculto y parcial, un velo del templo, ¿no? Y esto nos une al judaísmo, ¿no? Y el velo del templo se rompió, ¿sí? Y se revela plenamente, Pues si en el Antiguo Testamento estaba revelándose parcialmente, aquí continúa la revelación presencialmente. Y no nos revela cosas como en el Antiguo Testamento, no podría ser no nos revela mandamientos, por ejemplo, sino que nos revela a sí mismo. Se nos revela quién es y cómo es Dios. Es una transfiguración. De ahí el texto de Marcos 9, 1:10, ¿no? Dice, se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Se transfigura. De repente se revela, ¿no? La transfiguración es el acontecimiento de revelar quién es Dios, de quién es la divinidad de Dios. No solo quién es Dios, sino la divinidad de Dios. Por eso, la exposición es también la revelación de Dios. Es uno de sus designios, que Él está entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Sí. Fijémonos de nuevo en el ser levantado, ¿no? En el ser levantado y la exposición. Ser levantado, ¿cuál es el opuesto al ser levantado? Se levanta algo que estaba antes caído. Estaba antes caído. Entonces, es levantado el que antes se había abajado. Bajó del cielo. Se encarnó. Y después es levantado para ascender al cielo. Por eso, la exposición, el exponerle, el levantarle, es para nosotros también una forma de ir al cielo, de ser levantados o de ser consolados. Por eso la Eucaristía es adorada no desde
razón meramente estática, sino dinámica, prolonga la Eucaristía, prolonga lo que está haciendo Jesús, ¿no? Él se abajó, ¿no? Técnicamente decimos que hay una kenosis, hay un descenso, y se levanta. Se levanta, es levantado aquello por alguien, por Dios Padre, Creador. Es levantado, sí. Igual nosotros, ¿no? Igual nosotros, que también pues necesitamos ser levantados. La Eucaristía, la adoración, es un proceso, está pensada para sostener, para levantar, para consolar. Recordemos la razón de ser, de custodiar la Eucaristía, llevarla a los enfermos, llevarla al mundo que no ha podido estar allí. Entonces, y de alguna manera estamos viendo que el ser levantados es la razón, es, digamos, sí, kenosis o catabático, es lo que quiere los sacramentos hacer con nosotros, ¿no? Es hacer con nosotros, ascender, ir al cielo o divinizarnos, ¿no? En términos de los padres de la Iglesia, o como decíamos antes, ¿no? Repito, Dios se va comunicando para ajustarse a la humanidad, finalmente se hace hombre, se abaja, ¿sí? Asume la humanidad y se queda sacramento para que la humanidad se ajuste a la divinidad de Jesús, de Dios en Jesús, en Cristo, de la Eucaristía. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué sucede en la adoración? ¿Qué sucede cuando alzamos un niño? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando fue levantado en la cruz? ¿Qué sucedió a María, a Juan y a quien estaba allí al pie de la cruz? ¿Qué hicieron? Incluso al centurión, ¿no? Cuando le traspasó, sí. Ahí tomaron a Jesús, Juan 19:16, tomaron a Jesús, lo crucificaron, coronación de espinas, el titulus crucis, este es el rey de los judíos, este es, ¿no? En realidad no saben lo que están diciendo, pero se cumple lo que están diciendo, ¿no? Hijo cristiano, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Sí. Bueno, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. La lanzada y brotó sangre y agua, ¿no? Sí. El sacrificio del cordero, la sangre, sí. Y el centurión dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Entonces, cuando es levantado, estamos reconociendo la divinidad de Dios, sí. La divinidad de Dios, sí, en Jesús, humanamente vivido, ¿no? Sacramento de salvación. Por eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando reconocemos, cuando es levantado Cristo, cuando sucede el acontecimiento de Cristo? Pues que sucede un acto de admiración. En verdad, este era el Hijo de Dios. Hay una admiración. Entonces aquí me gustaría centrar nuestra reflexión en los términos, en esa experiencia. Admirar, ¿no? Miramos personas, yo aquí miro y vestís, ¿no? Pero cuando admiramos, el prefijo lo que hace es enfatizar, prestamos atención especial a aquello que miramos. Admiramos, ¿no? Admiramos la creación. Admiramos la creación. Hay un detenimiento. Hay un prestar atención. La admiración es el mismo prefijo que se utiliza en adoración. Adorar. Estamos orando, nosotros oramos en nuestra casa, oramos con la creación, oramos con nuestra vida, oramos con un salmo, pero adoramos, estamos prestando una especial atención a la oración. Adoramos, ¿no? Es un término específico, es un énfasis que hacemos en la oración,
¿No es eso lo que vivimos cuando estamos haciendo nuestras adoraciones? Bueno, pues hemos rezado en casa, pero allí parece que hemos rezado por la calle, pero allí parece que... Pues porque estamos prestando una especial atención a una presencia que es especial, es la de la Eucaristía, es la de Cristo. No solo es porque nosotros concentremos más, sino que lo que decía, y en ese momento cuando sea levantado, será atraída toda la humanidad hacia mí. Es su presencia especial la que hace especial nuestra atención, adoración. Es su presencia especial, singular, su presencia real, sacramental, pero real, la que hace especial nuestra admiración. En el castellano antiguo existía también el término adamar. Adamar es admirar, adorar, adamar. Amar, ¿no? Estamos amando especialmente. Adamar, ¿no? Sucede algo, hay un amor, ¿no? Hay un amor que sucede especialmente, ¿sí? No es un abrazo físico, no es alguien que te regala algo, no. Estamos incorporándonos a un amor. Decía Rafaela María, ¿no? La fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón, decía: yo te miro y te adoro. Tú me miras y me amas. Yo te miro y te adoro. Entonces tú me miras y me estás amando, ¿no? Y no dice, yo te miro y te oro. No. Yo te miro y te adoro. Porque estamos mirando a Cristo en la Eucaristía. Y si estás encontrándote con Cristo, si estás mirando a Cristo, entonces sucederá un amor singular, que es el de Cristo. No es ese amamos en el amor, ¿no? Que sucede cuando nos regalan algo, cuando alguien me da un abrazo, cuando estamos contemplando la belleza. Claro que después sucederá eso, ¿no? Pero aquí no. Aquí es una peculiaridad, es una singularidad. Sí, sí. Cuando yo te miro, te adoro. Cuando tú me miras, me amas. En el momento, y de hecho, bueno, pues esto nos conecta con aquella experiencia, ¿no? De Moisés, de la zarza ardiendo, ¿no? Hay un fascinans, o con toda la revelación bíblica, ¿no? Hay un asombro, ¿no? Sí. Hay un misterio, ¿no? Pero no es un misterio como incógnita, es un misterio como fascinación. Nuestro estar en presencia ante un Dios que se expone para mí, no es una incógnita. Bueno, meramente fe en el sentido de que creo lo que no veo. No, es una fascinación, es un especial amor, es una atracción, es una fascinación, ¿no? Es aquella experiencia teofánica de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés en la zarza? Se descalzó y tuvo una experiencia de fascinación, ¿no? Es una fascinación que imprime un poco de miedo o de temor, ¿no? El temor de Dios. Temor no porque haya un lobo ahí al que tenga que estoy asustado porque ¿qué me va a hacer? Sino es el temor, es la fascinación que me atrae a ir dentro de un bosque que es bello. Sí, hay oscuridad, hay algo que no sé, pero me atrae a entrar y profundizar. ¿No nos sucede esto con la creación? Cuando subimos una montaña, qué duro, ¿no? Pero quiero subir. No nos sucede cuando hay un lago, quiero ir. Pues no nos sucede cuando, pues quiero ir. Pues ese es el temor de Dios, bíblico. Ese es lo que después se conectará o se trasvasará a la pobreza de espíritu, los pobres de espíritu.
¿sí? Es la pequeñez ante la grandeza de Dios. Es una pequeñez que no nos hace incómodos, sino que nos pone precisamente ante la grandeza de Dios, ante el misterio de Dios. Nos dejamos abrazar, envolver, estar en presencia de Dios. Esa es la fascinación, eso es el preludio de la adoración. Primero es misterio y después es memoria de lo que estamos ahí reconociendo, ¿no? Del misterio al sacramento. Voy a repetir esto. Del misterio, de la fascinación al sacramento. El sacramento. Antes de desarrollar esta idea, este desplazamiento, ¿no? Porque pensemos una cosa. Hoy, en todas las latitudes, hay muchísimas personas que fueron creyentes o que son no creyentes, que todavía no conocieron el nombre de Dios, que experimentan esto. Esto con la belleza, de distintas maneras, distintas, entre comillas, espiritualidades o filosofías que les llevan, ¿no? De forma natural y espontánea, ¿a qué? A encontrarse con la energía que les provoca la creación, ¿no es cierto? O la paz que les da un lago en calma, o la ternura y la poesía que les provoca, pues, la mano de dos novios que se están dando la mano, que lo anhelan, lo desean. Oye, parece que se llevan bien, solo parece, pero lo anhelan. Y también, pues, buscan retiros de muy distinta índole, en la que, pues, encontrar un poco de paz a sus prisas y a sus azotamientos de aquí para allá, ¿no? De desparramamientos, y buscan retiros de distinta índole, insisto, buscando. Por eso, la fascinación, esa admiración, es una experiencia humana. Es, digamos, para nosotros, teológicamente leído, es el Capax Dei, ¿sí? Pero para nosotros ese misterio, esa fascinación, no se queda ahí, sino que termina en un nombre, en un Dios que tiene nombre, al que podemos reconocer, incluso encontrar, o buscar, ¿no? Como si fuera en toda la creación, en toda la belleza, en eso que nos hablaba esta mañana el Padre Postigo, en toda esa belleza, en todos esos actos podemos buscar dar forma, de forma mosaica, al rostro de Cristo. El rostro de Cristo, ¿no? Es el Cristo cósmico, ¿no? Que entonces nos hablan los padres de la Iglesia, ¿no? Irineo, Elión, etc. Entonces, ahí, esa fascinación, esa experiencia humana, ese Capax Dei, pues algunos se quedan ahí, no para nosotros, que nosotros somos capaces de admirar, de fascinarnos y de sentirnos atraídos por ese Dios que fue levantado y que reconocemos en Cristo. En Cristo, Hijo de Dios Padre, por lo tanto es en el Espíritu Santo. Es trino, es un Dios trino. Esta idea la desarrolla fantásticamente Walter Casper, ¿no? Es el monoteísmo específico cristiano del monoteísmo cristiano. Pero, y esto vale mucho dinero, esto que voy a decir, ¿no? Porque no está escrito en ninguna parte. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos cristianos que no habían hecho experiencia de Dios, que fueron cristianos, que fueron bautizados, que fueron incluso, que fueron sacramentalizados, que es decir, que tomaron la primera comunión, pero que después abandonaron a Cristo, abandonaron a Dios Trino. Y entonces, ahora, por muchas latitudes, están en esas búsquedas de espiritualidades, un poco a veces desesperadamente, como intentando apagar esas ansiedades y esas desesperaciones o depresiones que viven. Pues entonces, ¿qué están buscando? Lo buscan, lo encuentran fascinación y experiencia en esos retiros o en esas espiritualidades o en esa creación que fue creada por Dios, por cierto, pero que la encuentran, que han hecho experiencia y se quedan
parados en esa, se conforman con eso. Se conforman con esa experiencia que no habían tenido. Habían tenido el nombre de Jesús. Habían incluso conocido que está en la Eucaristía, que Él instituyó. Pero lo habían abandonado porque no habían hecho experiencia. Se entiende. No habían hecho experiencia. Y creen que en esa experiencia que hacen ahora, en esa experiencia natural de fascinación, de admiración, de energía cósmica con la creación, creen que están rompiendo, que se están liberando, que algo que no les había dado esa iniciación cristiana, que solo era teórica, mandamientos y una cosa sagrada, pues entonces la encuentran ahora en una experiencia. Y entonces, como ahora les hace vivir algo, entonces muchos de ellos se quedan ahí y creen que han superado a Cristo. Aquello me daba normas, me daba teorías y ahora yo tengo experiencia. Y se quedan ahí. ¿Me equivoco? Sí, Y eso lo están buscando desesperada y de muchas formas y nos felicitamos en parte porque algo encuentran. Pena, Concilio Vaticano II, pena, Nostra Aetate, pena que no conozcan plenamente a su Creador y Señor. El origen de ese amor, de esa belleza y aquel que puede permitirles desarrollar. Es decir, porque fueron iniciados, creen que superan, pero lo que hacen no es superar, sino es volver atrás, es volver a la experiencia de Moisés, que no es poco, que es preludio de poder encontrarse con aquel que es su creador, su redentor y su espíritu que viene a comunicarse con él. Se quedan en, y esto no es ofensivo, insisto, no es ofensivo, se quedan en el Antiguo Testamento. Creen que han superado a Cristo, porque antes tenían una iniciación cristiana, eran normas, incluso la cosa sagrada, incluso, insisto en la cosa sagrada, porque veremos que aquellos que descubren la adoración no se quedan en una cosa sagrada, se quedan en una cosa viva, latiendo y capaz de encontrarle en toda la creación. Insisto, la Eucaristía y la continuación de la Eucaristía, la adoración, no fue pensada inicialmente para retenerse, para quedarse como cosa, sino para salir, para ir, para encontrar. Vive, es decir, vive. Cristo vive, ¿no? Porque se queda entre nosotros. Por eso, aquellos que creen que superan, aunque no sepan formularlo, pero esta es lo que viven y lo que está sucediendo, ¿no? Aunque crean que lo superan, lo que hacen es volver atrás. Y la historia de la revelación lo que hace es ser capaz de poner nombre a ese acontecimiento de fascinación, de admiración, incluso de consuelo que encontró Moisés, y ahora lo reconocen en Cristo. ¿Sí? Aquellos, dice San Juan, aquellos que lo reconocieron y que lo recibieron, que lo aceptaron, ¿no? Porque no basta con reconocerlo, fascinación, energía, experiencia, no basta con reconocerlo, sino que hay que aceptarlo para que crezca en nosotros. Entonces, aquellos que lo reconocieron les dio el poder de ser hijos de Dios. El capítulo 1 de Juan. Por eso, aquí este recorrido que hacemos del misterio al sacramento. Bueno, esto también se puede subrayar de manera a través en las escrituras, ¿no? Por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero bueno, el término misterio, ¿no? Y también es una categoría que redescubre el Concilio Vaticano II, ¿no? El misterio de Dios, ¿no? Se resuelve en Cristo. Bueno, pero también aparece, pues es en la exégesis, digamos, y en la teología bíblica, pues aparece primero en el mundo heleno, después en la Biblia
como en la Biblia de los 70, como un mundo que habla del misterio de lo escatológico, no de lo litúrgico, sino de lo escatológico, ¿sí? Es decir, de la salvación. En el Nuevo Testamento aparece como un contenido cristológico, escatológico, especialmente en el Corpus Paulino, ¿no? En San Pablo le encantaba, ¿no? ¿Sí? De hecho, me gustaría destacar esto. Fijar lo que decimos, lo que decimos en la Eucaristía, cuando terminan las palabras consacratorias. Palabras consacratorias. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Y qué decimos? Anunciamos tu muerte. Este es el misterio de nuestra fe. Misterio, fe y vida y sacramento quedan unificados. Fascinación, admiración, adoración y sacramento. Por eso, redescubrir el sacramento no como cosa sagrada. Adoramos no solo una cosa sagrada, no solo algo digno de reverencia, de ser tratado, de tratar a Dios como Dios, ¿no? O de tratar a lo sagrado como lo sagrado, que es el apotegma, querido por la espiritualidad cristiana, ¿no? Sino que lo tratamos como sagrado porque es sacrum, porque tiene que ver con Dios, porque es Dios, ¿no? Es Dios Eucaristía. De ahí que pasemos ahora a la tensión entre la cosa sagrada y la vida sagrada. ¿Cómo se hace sagrado algo? ¿Cómo se hace sagrado algo? ¿Cómo se hace algo sagrado? Hacer sagrado. En latín se dice sacrum facere, que es lo que en castellano se dice sacrificio. Sacrum facere. O sea, la pregunta que yo les hago es la definición, es la respuesta, ¿no? En la filosofía, si preguntas bien, tienes ya más de la mitad de la respuesta. ¿Cómo se hace algo sagrado? Hacer sagrado. Sacrum facere. Sacrum facere es sacrificio, ¿no? Además lo hemos rezado esta mañana en el Salmo 50. No quiero sacrificios y holocaustos de animales, lo deja implícito, sino un corazón quebrantado y humillado y humilde, ¿no? Y quebrantado por tu presencia, por tu dignidad. Quebrantado y humillado, humilde, ¿no? Capaz de experienciar eso, que se siente pequeño ante tu grandeza. Esa es la humildad. Y uno que se siente pequeño ante tu grandeza es lo contrario a aquel que se cree grande y entonces no deja entrar a nada. La soberbia. Frente a la soberbia, la humildad, ¿no? Y la humildad bien interpretada, ¿no? Está bien interpretada porque no quiere decir que no seamos capaces de muchas cosas y que no tengamos muchos talentos, ¿no? Ya lo saben, no voy a entrar por ahí, sino que es lo que nos hace capaces de ser, de recibir y de encontrarnos con alguien. La persona soberbia no entra, no deja entrar a nadie. La persona humilde es capaz es gracia, es graciosa al encuentro, deja entrar a otros, ¿no? Y entonces también, ¿no? Pues esta es respeta el misterio del otro. La persona humilde respeta, no quiere saberlo todo, no se lo cree que es el soberbio, no lo cree que sabe todo. ¿Sí? Esta, aunque no lo sepan, bueno, pues es una de las finuras de lo que hace, pues últimamente la tecnología y todo esto, ¿no? Que hace que creen que lo saben todo porque lo pueden buscar, ¿no? Y después pues no saben sostener las relaciones, las familias, los noviazgos, las amistades, no saben sostenerse a sí mismos, ¿no? Creen que lo saben todo, porque entonces y la humildad es reconocerse pequeños ante la grandeza. Y entonces eso te provoca un dinamismo, te pone en marcha, te hace capaz, y te hace capaz de recibir, ¿no? Sí. Por eso el discípulo es el humilde, ¿no? El disquere, el que aprende, el que es capaz de recibir lo que Dios quiere comunicarle, quiere ser enseñado, ¿no? Quiere ser levantado, quiere que le enseñe cómo ir al cielo, ¿no? O cómo construir el cielo en la tierra, el reino de Dios, ¿no? De ahí que sacrum facere, ¿sí? El sacrum facere, el sacrificio, fíjense que hasta hace poco, hasta Cristo,
Pues bueno, de hecho, si vamos a Abraham, ¿por qué Abraham no se sorprendió de que tuviera que sacrificar a su hijo Isaac? Sacrifica. Porque curiosamente, había como una especie de distorsión, ¿verdad? Que sacrificaban corderos, bueyes, ¿no? El Yom Kippur, ¿no? Sacrificaban bueyes para el perdón de los pecados. Sacrificaban, es curioso, porque se relacionaban con Dios, pero intentaban apagar la ira de Dios. La pregunta es con qué Dios se relacionaban. Si se estaban relacionando con un Dios irático, que tenían que apagar su ira y por eso tenían que ofrecer sacrificios. O sea que para que contenernos, eso nos suena más a algunas religiosidades o indígenas, ¿no? O sin término peyorativo, sino descriptivo, que sacrificaban o doncellas o cosas puras, ¿no? Por eso niños, ¿no? Pureza, ¿no? Sacrificaban esa sangre, ¿no? Que sacrificaban para apagar, ¿no? O para, ¿no? Todavía hoy hay personas que frecuentan ciertos lugares en los que hacen cosas, ¿no? Hacen cosas como para apartar malos espíritus, para apartar, ¿no? Bueno, pues hacían cosas, sacrificaban cosas para hacer que sucediera algo sacro, algo de Dios, para atraer a Dios. Bueno, en la Eucaristía, nosotros no hacemos nada. Es Dios quien lo hace sagrado. Es Dios quien se sacrifica por nosotros. Es completamente la vuelta. El ser humano estaba creyendo que tenía que hacer cosas, para atraer a Dios, y aquí es Dios quien se abaja, quien se encarna, primero, quien se hace kenosis, se abaja, se entrega por nosotros, ¿sí? Se sacrifica, y recordemos, se sacrifica, ¿qué quiere decir qué? Se hace sagrado para nosotros. Se hace algo de Dios y nosotros participamos de Él. Es decir, que nosotros, por la fe, por la oración, por el acto espiritual, participamos del sacrificio. Nos hace sagrados, nos diviniza. ¿Qué es sino comer a Cristo? ¿Es masticarlo? ¿O es dejar que Él nos cristifique, nos configure, nos conforme? ¿Cómo comemos? ¿Comemos a Cristo como una manzana? No. Esta idea, en parte, es de San Agustín. San Agustín dice, ¿comemos a Cristo como una manzana? No, comemos a Cristo y es dejar, humildad, dejar que Él nos cristifique, nos haga sagrados. Entonces, ¿cómo nos hace sagrados? No por nuestros sacrificios, sino por nuestro corazón quebrantado y humillado, que es agradable. ¿Qué? No, digo... Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, ¿no? Es decir, nos incorporamos al sacrificio de Cristo por algo que Él hizo, por algo que hizo por nosotros, por algo que Él expuso para nosotros, por algo que Él dejó para nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa no soy digno, no es de nuevo que seamos basura, que no seamos cosa querida para Dios, sino que nos sentimos pequeños ante tu grandeza, que nos sentimos imperfectos, quiero pero a veces no llego a tanto, ¿no? Y entonces, pues tu misericordia me abraza, tu amor me redime, ahí está, me está abrazando, me vuelve a embellecer. No, soy pequeño, pero tu presencia me hace sentir grande. Aquellos que lo recibieron, Él le dio el poder ¿de qué? De ser hijos de Dios. Le dio un poder, y un poder no por esto sino la experiencia de ser digno, hijo de Dios, ¿no? Sí, de ser hijo de Dios. Es la tensión entre la cosa sagrada y la vida sagrada. Es la tensión entre la cosa sagrada, la Eucaristía, y redescubrirle que está ahí de nuevo sacrificándose por nosotros. ¿Qué es sino la Eucaristía? La actualización del sacrificio de Cristo. Bueno, de la vida, ¿no? Porque nos habla
nos llama, nos atrae, nos ha traído de cada casa, tal y como somos, y ahora cada vez más diversos, ¿no? Aquí tenemos colores, también tenemos acentos en nuestras voces, en nuestros volúmenes, ¿no? Y también tenemos distintas familias, ¿no? Y allí nos congrega, ¿no? Nos atrae, nos congrega y nos hace Cristo, ¿no? Ahí está, nos está convocando. Por eso hay una doble participación, descubrir esa doble participación. Una es existencial, en unión, en comunión con Cristo, y la otra es de participación en su misión. Este es una de las grandes especificaciones católicas, cristianas. Sí, específico cristiana. En Europa, cristiano, no sé, entendemos fácilmente con católico, ¿no? Pero cuando yo estaba pues, en Iberoamérica, estaba en Estados Unidos también, pues entonces, ¿qué pasa? Que yo comprendí que allí llamar cristiano hablaban del mundo protestante y evangélico, los cristianos. Entonces hago esta, ¿no? Entonces es también una participación, es una especificidad y los protestantes y los evangélicos no tienen propiamente la Eucaristía. Hacen a veces la representación de la Cena del Señor, pero no. Entonces, aquí descubrimos o redescubrimos o enfatizamos lo que es estar en comunión con Cristo, que es no solo estar en comunión durante la misa, sino que ite mis est, somos enviados en Cristo, somos Cristo, somos cristianos, ¿no? Estamos en comunión en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestra forma de interpretar la realidad, y aquí enfatizo, en nuestra forma de tomar decisiones. Dios nos ayuda también a tomar decisiones, es una forma que tiene de ayudarnos, ¿no? El discernimiento. Y por eso también no solo participamos del comer a Cristo, tomad y comed, ¿no? Sino que también participamos del ¿qué? Dadles vosotros de comer. Lucas, ¿no? Sí. Los discípulos que hicieron, dice, Señor, no tienen, enviémosle al supermercado, que vayan a comprar, que vayan a las ciudades a comprar. ¿Y qué les dice Jesús? Dadles vosotros que estáis conmigo, vosotros que me conocéis, vosotros que estáis conmigo, dadles vosotros de comer. Y le repartieron, ¿no? Los pescados, ¿no? Y los panes. Y entonces se provocó, ¿no? Bueno, pues no solo estamos en comunión con Cristo, en unión existencial con Él, sino que también somos sus manos, sus pies, ¿no? Reparamos, misionamos. De ahí que la adoración, si es verdadera adoración, es evangélica, es apostólica. Cuando la adoración es adoración, entonces es misionera. Por eso, y me gustaba escucharlo esta mañana del Padre Postigo cuando rezábamos, o no sé si fue las vísperas ayer o esta mañana en las laudes, que decía, hay un redescubrimiento de la adoración. Y aquí, si me permiten, voy a lanzar una pregunta. Sí. ¿Y si la adoración fuera la forma sacerdotal que el mundo anda buscando y apunta equivocadamente porque se deja llevar no por la razón de la fe, sino por otras razones que no integran suficientemente la revelación de Dios en Cristo, por ejemplo, en los testimonios de las Escrituras? ¿Y si la adoración fuera la forma sacerdotal que el mundo anda buscando y no encuentra porque está apuntando inciertamente, dejándose llevar por otras razones que no son desde la fe o desde los testimonios de las Escrituras? No sé si se dan cuenta el calado que estoy haciendo, ¿no? Porque quien descubre la adoración, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? La adoración es la continuación de la Eucaristía. La adoración eucarística es continuar, es la forma que tiene la Eucaristía de continuar en el mundo.
no hay adoración eucarística si no hubo Eucaristía. Y no hubo Eucaristía si no hubo institución y acontecimiento de Cristo. Vida, encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. ¿En qué sentido voy a desarrollar esta idea? Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. O muy fuerte no, es muy denso y profundo. La adoración es la continuación de la Eucaristía. ¿Y en qué sentido es continuación de la Eucaristía? Ya no solo porque sea la forma eucarística, el pan consagrado y el vino entregado por nuestra salvación redentora, sino porque nosotros seguimos alabándole. ¿Qué seguimos haciendo en la adoración eucarística? Sigue Él sosteniendo nuestra acción de gracias, haciendo memoria ¿de qué? De su presencia. Seguimos haciendo memoria de su presencia, damos gracias, nuestra pequeñez ante su grandeza. Gracias, Señor, porque nos consuela, porque nos sana, porque nos redime su presencia. Sigue haciendo lo que hace la Eucaristía, ¿no? Sigue haciéndolo en nosotros. Y sigue haciendo lo que quiere seguir haciendo, que es llevarle ese efecto, los santísimos efectos de Cristo, al mundo. Sigue haciendo y sigue convocándonos. No nos está atrayendo. Al exponerle, no está atrayendo a las adoradoras presenciales desde su casa hacia sí. Y no sigue a través de nuestros ministerios queriendo que atraigamos a otros hacia sí. No solo allí, sino a su amor, ¿no? A su experiencia de sanación, de abrazo, de redención, de conversión, lo diríamos teológicamente dicho. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mateo 18, 20, ¿no? ¿Cómo entonces enfatizar esto, ¿no? Que la adoración es la continuación de la Eucaristía. Y en ese sentido, los que descubren la adoración, descubren también su carácter sacerdotal que brota del bautismo. Que brota del bautismo. Es decir, que aunque fuimos bautizados de pequeños, no sucedía así en las primeras comunidades, porque el bautismo estaba asociado además pues con la confirmación, con la metanoia, todo estaba. Pues entonces descubrimos que en el bautismo se nos dice que somos profeta, sacerdote y rey. Es decir, ¿no será que esa forma, que la adoración eucarística, quien descubre la vida, la continuación de la Eucaristía en la adoración eucarística, está al mismo tiempo redescubriendo, avivando el carácter sacerdotal que se nos da en el bautismo? Y entonces descubre esa dimensión, ese munus, que diríamos, ese munus, que por cierto enfatiza el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II vuelve a enfatizar, ¿no? En él, dice, y al descubrir el laicado, está descubriendo, pues enfatizando la dimensión del sacerdocio por el bautismo. Y el sacerdotal, pues tiene una función, un minister, ¿no? Un ministerio, ¿sí? Una función, ¿sí? Por eso, de ahí el calado y el redescubrir la profundidad de la adoración eucarística, ¿no? No está solo aconteciendo una cosa sagrada que es digna de ser tratada como sagrada, ¿no? No está aconteciendo, está sosteniéndose lo que se había actualizado en la Eucaristía, que es la actualización de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, para sostener, acompañar a la humanidad, ¿no? Así que
en ese sentido, la adoración agranda el deseo en nosotros, el deseo de la comunión. ¿No es eso? El deseo con la comunión con Cristo, la participación existencial, la comunión con Cristo. Y al hacerlo en Cristo, no nos pregunto también, porque será una de las preguntas, ¿no hace eso que vivamos después las misas más intensamente? Desde que somos adoradoras, no vivimos con más intensidad la Eucaristía. Sí. Pues, por un lado, agranda el deseo de comunión en la Eucaristía. Y por otro, también agranda nuestro deseo de comunión con el mundo, de anunciarle, de atraer a otros, de que se conviertan otros, de reconciliar, de redimir. ¿No sucede eso en nosotros? ¿Fruto de la adoración? Sí. Sí. Por eso, es precedido por el deseo de la comunión que late intrínsecamente en la Eucaristía. Lo que nosotros de repente experimentamos está precedido por el deseo que late en la Eucaristía, atraer a todos hacia sí, poner a todos en sintonía, latiendo con el corazón de Jesús, ¿sí? Y que haya comunión entre toda la humanidad. Y que quien no esté en comunión experimente la redención por sus pecados o que se vuelva hacia Él. Por eso, lo que nosotros experimentamos no es un sentimentalismo, sino que es el deseo de la misma Eucaristía, el mismo deseo de Dios, de Jesús, en la institución de la Eucaristía. Estáis siendo Eucaristía. Al conocer vivamente la adoración, cuando redescubrimos eso, estamos experimentando, porque lo hemos experimentado, cuando se agranda nuestra comunión existencial o también de construcción, de deseo de comunión con el mundo, con los pobres, con los que se sienten solos, con los que todavía no conocen esto, con los que se han quedado en la fascinación de la energía o de la paz, pero todavía no son capaces de descubrir el sacramento, ¿no? Pues entonces, ese es el deseo, ese fue el deseo. Estamos viviendo lo que fue la Eucaristía y se está sosteniendo en la adoración eucarística. Por eso, me gustaría entonces hablar ahora de la oración que hacemos, en la exposición del Santísimo, que hace toda la Iglesia, ¿no? Hay un momento: oh Dios, que por este sacramento admirable te quedaste en mi pasión, tu resurrección. Pues dice: oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que experimentemos constantemente en nosotros la adoración. Agranda en nosotros el deseo de la comunión, que ya estaba previsto, que fue el deseo de la misma Eucaristía. Sí, sí. Y ese silencio, eso que hacemos nosotros mientras el mundo parece que duerme y que descansa, las adoradoras presenciales velan y adoran, ¿no? Están en silencio. Y ese silencio, a mí, me lo conecto con el secreto mesiánico, con el silencio mesiánico, ¿no? Ya sabemos que el silencio no es solo ausencia de apagar la radio o dejar el teléfono móvil, ¿no? O dejar de los ruidos de los coches, ¿no? El silencio es algo más. El silencio es aquel momento en el que somos capaces de escuchar a Dios. O escuchar en términos de sabernos en presencia de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En Moisés, y cuando no sabemos decir a Dios, decíamos, estaban en su presencia. La Shekinah, qué bonito, la Shekinah, en su presencia. Es
también del Chicarón, es la teología del Chicarón del pueblo hebreo, ¿no? De nuestros, del pueblo hebreo. Bueno, pues aquí el secreto mesiánico es típico del Evangelio de Marcos, es un silencio. Jesús les manda callar ante su presencia, les manda estar en silencio, ¿no? Y le dice, después de curar un leproso, Jesús despidió ordenándoles severamente, mira, no digas nada a nadie. Marcos 1, 43, 44. Es un silencio, les manda, no lo digas. Después de curar numerosos enfermos, les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Marcos 3, 12. ¿Y por qué podemos hacernos? ¿Por qué él le gustaba o quería o decía, este silencio es necesario este silencio? Es decir, ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? ¿Habéis visto lo que he hecho con aquellas personas? Pero no siempre hay que estar hablando, ni siquiera de él. ¿Por qué? Primero, pues puede, aunque esto, pues hay libros escritos, pues podemos traer algunos pensamientos, ¿no? Algunas de las razones, ¿no? La primera es porque, pues Él quiere que maduremos en el amor de Cristo, no en cualquier amor, que maduremos, que terminemos de recibir, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos cosas, pero después no las pasamos por el corazón? No hacemos memorias de ellas, como que no recibimos plenamente. Yo una de las cosas que hago ahora, intenté hacerlas en otro tiempo también y las hacíamos de cierto modo, pero una de las cosas que hacemos ahora siempre pues con los Newman, con los grupos que tenemos allí de matrimonios, de familias, de los profesionales, el grupo de profesionales, es cada vez que hacemos algo, vivimos algo, pasado un poquito tiempo, volvernos a convocarnos y hacer una oración de recordar, de pasar por el corazón, de volver a traer y de recibir, ¿no? De recibir aquello que sucedió, es hacer memoria, ¿no? Que esto, por cierto, es muy querido, ¿no? Porque nos suena de otra manera, por supuesto, a la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía, ¿no? Hacer, ¿no? Terminar. Y es que el ser humano no funciona solo viviendo cosas, ¿no? Hoy que es una especie de patología del mundo actual, ¿no? Vivir cosas, hacer muchas cosas, viajes buenas, cosas, ir al partido de fútbol, ir al partido de baloncesto, ir a hacer un viaje, ir a hacer un retiro, no, sino también el ser humano necesita tiempo, ¿no? Tiempo para recibir la gracia, para aceptarla, para acogerla, ¿no? Y aquellos que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, ¿no? Sí, una gracia que si no se pierde, ¿no? Y además se puede desarrollar. Esta es una de las creencias del acompañamiento espiritual, ¿no? Hablas de cosas no solo para que te puedan ayudar, sino para desarrollarlas, para que crezcan dentro de nosotros, ¿no? Por eso, madurar en el amor se requiere tiempo para que nuestra sensibilidad se ajuste, se forme, para que nuestra sensibilidad o se configure, sí, o se cristifique, ¿no? Para que recibamos la gracia, ¿no? Igualmente pasa en el entrenamiento del gimnasta o del pianista. Invitación a la profundidad para que se adquiera un don, para que se implemente una gracia, necesitamos tiempo, entrenamiento, sostenerla. O sea que madurar en el amor, dicho de otra manera, para dar solidez a nuestra naturaleza frente a la liquidez del mundo. Frente a liquidez, ¿no? El mundo líquido, el mundo superficial, para dar profundidad a la superficialidad. Que la gracia de Cristo no solo toque la superficie, sino que dejemos que fecunde nuestra tierra, nuestro corazón, ¿no? Sí. La otra razón es porque a veces, pues la otra persona no está dispuesta, no está en disposición, no está en acto de querer escucharnos, ¿no? No está en disposición de recibir la gracia que le vamos a comunicar. No está.
A veces quieren una telenovela cristiana. Oye, cuéntanos cómo fue el retiro. Cuéntanos tu vida, tú por qué te convertiste. Cuéntanos tu tal. Sí, pero lo que quieren es pues, hacer un break en su día de trabajo, ¿no? Y entonces en el café, como no tienen conversación, como ya están cansados de hablar solo de otras cosas, ¿no? De política, de fútbol o de quién ganó esto, pues entonces, ¿qué quieren? Un poquito de telenovela cristiana. Bueno, pues a ver si... Bueno, no. Pues nosotros es cierto que una de las nuevas formas de evangelización es compartir nuestra experiencia a aquellos que tengan interés en escuchar a Dios, que estén preparados, que estén preparados. ¿Por qué? Porque si no a veces lo que conseguimos será cronificar un prejuicio. Imaginar si le decimos a algunas personas que hemos ido a hacer pues ejercicios espirituales y a veces que te dicen a la primera, bueno, eso te van a comer la cabeza, ¿no? O si vas a hacer un retiro de mouse, hacer cosas extrañas, me has dicho. O si vas a hacer adoración, pero tú, qué fanática. ¿Eh? ¿Eh? ¿No sucede esto? ¿Eh? O qué pérdida de tiempo. ¿Sí? Pudiendo estar viendo la televisión o sentado en un sofá. Bueno, pues, entonces, bueno, pues que porque a veces, en vez de a veces compartir lo que hemos visto hacer al Señor, no trae, el Rey no provoca lo que quiere provocar el nombre de Jesús, sino que puede provocar la reacción contraria negativamente. A veces sí es cierto que puede quebrantar. Pero si detectamos, si olfateamos, ¿no? Si tenemos, por eso, si tenemos un sensus fidei, ¿no? Sentido de la fe, entonces olfateamos que a lo mejor está en búsqueda, que me está preguntando sinceramente, que está dispuesto. Entonces ahí sí, la espera mesiánica, el secreto mesiánico, el haber esperado al momento oportuno, entonces lo que hace es que prenda el nombre, el amor de Dios, la gracia de Cristo. No tenemos experiencias de eso cuando decimos, bueno, no era tu tiempo, no era tu tiempo, ¿no? Es cuando a veces insistimos en una persona, le hablamos y entonces provocamos efecto contrario. Pero si a veces detectamos, uy, ya está ahí maduro, ¿no? Ya sea porque le ha sucedido una circunstancia mala o porque está en búsqueda de la verdad, está en búsqueda de la verdad, ¿no? Pues entonces, por distintas razones, le podemos hablar del Señor y entonces hablarle de la verdadera adoración, del nombre de esa fascinación que buscan o de esa paz o de esa experiencia que anda buscando a veces desesperadamente para apagar la ansiedad de su vida, ¿no? De su vida que no tiene silencio, que no tiene un secreto mesiánico, ¿no? La espiritualidad a veces dicen que los que tienen experiencia de Dios, de los que han descubierto la adoración, dicen que parece que guarda, que se queda contemplando, ¿no? De manera así, que se queda contemplando la creación, y aquí hemos visto a ciertas personas así, ¿no? Se queda contemplando la adoración, la Eucaristía, o queda, no como de teatro, ¿no? De teatro, sino que parece que guarda un misterio dentro, que guarda un secreto mesiánico dentro. Dicen, ¿no? La espiritualidad, la mística. Dicen, esos son los que tienen algo de Dios dentro, tienen experiencia de Dios. Pues eso, madurar en el amor, madurar en esa experiencia, ¿no? Dejar que penetre, y también hacernos hábiles para reconocer el momento, ¿no? El momento. Es cierto que también hay momentos de hacer querigma, ¿no? De esa nueva actividad. Hay que hablar a tiempo y destiempo, dice San Pablo, ¿no? A tiempo y destiempo. Es cierto que a veces hay que tener un poquito de valentía, de riesgo evangélico, ¿no? De locura evangélica, ¿no? Sí, de este sentido, ¿no? Apostólico, así. Pero nosotros, ese momento de silencio, ese secreto mesiánico, mientras el mundo no duerme, mientras nosotros estamos velando, estamos con el Señor, ¿no? No le digáis, ¿no? No le digáis todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que suceder, ¿no? Entonces, ahí reconocemos que la adoración nos está preparando, y ahí reconocemos esta función apostólica de la adoración.
la función apostólica de la oración, de la que ya hemos ido poniendo semillas a lo largo de esta exposición. Hemos ponido semillas, ya hemos hablado, pero lo que decimos ahora que ese secreto mesiánico, ese silencio que reconoce, que madura en el amor, ¿no? Que mira y adora, y mientras Él nos mira y nos ama, ¿no? Madura, nos sana, nos comprende, pues entonces nos está preparando para el mundo. Nos está preparando para el mundo. Nos está preparando para ser Eucaristía. Nos está enviando, pues ha reforzado nuestra dimensión sacerdotal, ¿no? Que es la de unir el cielo y la tierra. Eso es lo sacerdotal. Une el cielo y la tierra. Quien es adoradora, entonces adora el mundo. Es capaz de estar en comunión con el mundo, pero no como trabajadores, ¿no? Sí es cierto que trabajamos, pero trabajamos de una determinada manera. Trabajamos con un corazón, con una alegría. Creemos en el futuro, no solo cargamos con el peso del trabajo, sino que lo hacemos con una alegría, con un desparpajo, ¿no? Sí. Somos contemplativos en la acción. Sí. Y aquí recordamos las palabras originales, que estas palabras las dijo el padre Jerónimo Nadal, ¿no? Sobre Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Cómo era Ignacio? Y dice, era un contemplativo también en la acción. Algunas veces se olvidan de este también, y ya tenemos nosotros el proverbio popular, dice contemplativos en la acción, ¿no? Pero el Jerónimo Nadal textualmente dice contemplativo también en la acción. Y también cualifica bien lo que quiero decir ahora, ¿no? Que para ser contemplativos en la acción, primero hay que ser contemplativo en la oración. No solo repetir, sino encontrar vida, estar encontrando a Cristo, ¿no? Hay que ser contemplativos. Nosotros, los que hemos hecho ejercicios espirituales o hemos de otra manera encontrado vivo, o que se nos ha hablado, ¿no? O que nos hemos reconocido en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues hemos caminado por donde Jesús caminó, hemos estado en el pesebre, donde hemos visto cómo María levantaba, ¿no? Y los magos adoraron, ¿no? Y se postraron, prosquínesis, se postraron, se arrodillaron. Es decir, que los que en el reconocimiento hay un arrodillamiento, ¿no? Un arrodillamiento ante Dios y ante lo de Dios, ¿no? De ahí también una de los mantras, vivir arrodillados, ¿no? Que nos decía el padre Postigo, y que nos invitaba también a pensar, ¿no? A vivir arrodillados ante el mundo. ¿No? Y vivir arrodillados, ¿no? Parece que hoy es contracultural, ¿no? Porque la gente no entiende que eso de arrodillados, ¿sí? Y entonces, nosotros lo asociamos también a un corazón quebrantado y humillado, ¿no? Humilde, capaz de recibir. Pero nosotros lo asociamos a cuando Dios es Dios, el hombre puede ser hombre. El hombre puede ser hombre, ¿no? Sí. Cuando nos sentimos pequeños ante la grandeza de Dios, entonces lo que nos sale es también el arrodillamiento, ese gesto de reconocernos ante Él, ¿no? De los magos, de los pastores y nuestro, cuando Él se expone, cuando estamos ante Él. Contemplativos también en la acción, porque antes hemos sido contemplativos en la oración. Hemos adorado, hemos amado, que es dejarnos amar por Él. Nos hemos dejado mirar como Él mira, y no como a veces mira el mundo, juzgando, psicologizando, creyendo que se lo sabe todo.
creyendo que se lo sabe todo, es decir, con soberbia, ¿no? A veces mira el mundo. Pues nosotros nos hemos dejado mirar por Él, nos hemos dejado amar por Él, hemos dejado hablar por Él, en ese silencio elocuente que es capaz de hablar. A veces en el mismo silencio, porque experimentamos su presencia, somos contemplativos. Por eso, cuando nosotros vamos al mundo, vamos contemplativamente. Algunos quieren correr en el sentido, es cierto que a veces hay que correr para anunciar el nombre de Dios, hay que estar ágiles, o ágiles a veces por la juventud, otras veces por la pasión, ¿no? Sí, pero no desesperadamente, ¿no? No desesperadamente, ¿no? Contemplativo. Entonces nosotros somos contemplativos. No es que veamos cosas raras, sino que vemos más. Vemos más. Vemos el brillo de Dios. Vemos el amor de Dios creador, que sostiene la creación, que sostiene al enfermo, que nos sostuvo a nosotros, que nos sanó, que nos perdonó, que nos liberó de aquello del pasado. Hemos experimentado esa libertad que algunos ni rozan a vivir porque no creen, no se disponen a esa experiencia de perdón y después del perdón, de misericordia, con frecuencia, ¿no? Por eso hay muchos que creen que vemos cosas raras en el pan y en el vino, y nosotros lo que hacemos es ver más. Vemos a Cristo vivo y que continúa, que sostiene su amor entregado en esa Eucaristía, en esa exposición, esa presencia sacramental, pero real, en ese amor que se está entregando. Por eso, ese gesto que se hace, ¿no? Ese gesto que se hace de transfixión. ¿No sabéis esa? Cuando en la Eucaristía el sacerdote corta, ¿no? Corta y lo devuelve, ¿no? Ese gesto pequeño, ¿no? Ese corazón traspasado, ¿no? Que nos recuerda la llaga, ¿no? La sangre, ¿no? Entregada y el agua derramada, ¿no? Pues eso nos recuerda que ahí sigue sucediendo, que ese corazón traspasado y que hacemos de nuevo, ¿no? Este es el Cordero, en verdad este es Cristo, ¿no? Este es Cristo, entonces hacemos memoria de eso. Por eso, tomad y comed todos de Él, o dadles vosotros de comer, ¿no? De ahí el envío y el que nosotros vemos más. Y en esa transfixión, en esa partición, Él se está entregando por nosotros y eso queda sostenido ahí en el tiempo. La actualización eucarística se sostiene en la adoración y nos hace contemplativos porque hemos contemplado al Señor entre nosotros vivo y sostenido su sacrificio por nosotros. Por eso, al menos hay 3 sentidos para la adoración. Y con esto estamos llegando al final. Hay 3 sentidos para la adoración. Uno es acompañar al Señor, a Jesús. El otro es buscar y hallar algo para mí. Estoy no egoísticamente, no intentando desesperadamente, como hace este mundo, intentar apagar nuestra ansiedad, a lo mejor algún día sí, pero nosotros ya hemos descubierto antes, ¿no? Sino porque soy humilde y me siento necesitado de Dios. Porque siento que necesito ser sostenido. Esta es la creatio continua. Sí. Aquí no voy a entrar, pero una buena teología sacramental está asociada a una buena teología de la creación, a una buena antropología teológica. No voy a entrar aquí. Por eso, ahí también está Él sosteniendo la creación, está amándola, está dando el ser, ¿no? Dios ama, Dios crea sosteniendo, ¿no? Y amando, ¿no? Sigue, no solo crea y se desentiende, sino crea amando con su palabra y la quiere sostener, ¿no?
pues entonces nosotros buscamos y hallamos. No solo buscamos, sino que hallamos. Hay una asertividad espiritual. Encontrar algo para mí, sí, sí, sí. Y lo que hacemos también, el tercer sentido de la adoración, es redimir al mundo. Estamos allí por el mundo. Estamos allí por el mundo. Estamos también como un sacrificio por el mundo. ¿Recordáis lo que decíamos? ¿Cómo se hace algo sagrado? Sacrum facere. Sí. Él es el que está haciendo, es el que hizo, Dios hizo el sacrificio por el mundo y nosotros estamos participando en ese sacrificio con nuestro sacrificio. No masoquísticamente, no estamos propiamente haciendo algo, ¿no? Sino que estamos incorporándonos a su sacrificio con nuestro sacrificio. ¿Sí? Este es, en las Escrituras lo vemos, ¿no? Jesús no solo sanó o curó, sino que llamó a estar con él. Se retiró, y no solo por cansancio, sino al huerto de los olivos. Venid, acompañadme. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. O cuando se retiró después de hacer milagros, o cuando en Galilea tuvo que cruzar el mar, se retiró para ver si le dejaban en paz de tanta gente, ¿no? Y dice, venid, tengo que estar con vosotros, porque quiero seguir hablándoos al corazón a vosotros, que ya sabéis quién sois, me estáis reconociendo. Entonces es en ese silencio mesiánico, Hay un autor espiritual que dice finalmente, ¿no? Dice, el silencio al final es la ausencia de sanar, curar, consolar, redimir, sino que también llamó a estar con él. De ahí que con estos tres sentidos de la adoración estemos enfatizando lo que hemos venido diciendo antes, ¿no? Esa comunión existencial, estar con él, por él, es decir, acompañar a Jesús por él, ¿no? Lo que decía el protestante, cómo estando ahí, pasan tan ligeramente por delante, ¿no? Si está ahí Dios, ¿cómo pasan por delante? Y después hacemos algo porque Él quiere atraer a todos, es levantado y quiere atraer y hacer algo por ti, buscar y hallar, ¿no? Y después la adoración, la Eucaristía, no se quedó reservada para quedar retenida, sino para ser enviada al mundo, para redimir al mundo, para ir a los enfermos, a los pobres, a los que todavía no conocen su nombre. Es decir, de ahí que podamos preguntarnos, bueno, ¿cómo hacer redescubrir esos dos análisis sociales que he apuntado, ¿no? Uno, ¿cómo hacer descubrir a esos que fueron iniciados en el cristianismo, que incluso fueron sacramentalizados, porque tomaron Eucaristía o incluso confirmación, pero han dejado a Dios, las prácticas han olvidado o descubierto? ¿Por qué? Porque creen que han superado aquello que han superado por la experiencia natural de fascinación, de paz y tal, pero ya no reconocen a Dios en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacer que identifiquen esa experiencia que están buscando y a veces se encuentra de distintas formas con Cristo y con la Eucaristía viva y actualizada y sostenida? La segunda es pregunta que lanzo: ¿cómo ha ido evolucionando en mi vida la adoración? ¿Hay evolución? Sería, entonces, de pequeña, antes y ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando, no? Porque estas son las preguntas a considerar entre nosotros ahora, para que me han pedido que os proponga, ¿no? Os las dejo escritas en el texto que os he pasado. ¿Cómo ha ido evolucionando en mi vida la adoración? Otra pregunta: ¿crees
que te ha ayudado la contemplación en la adoración a transformar tu sensibilidad de cara a las circunstancias de tu vida, de la vida? ¿Podrías poner un ejemplo? ¿Podrías poner un ejemplo? Es decir, que sí, me ha ayudado. Y yo después fui capaz de vivir aquello, o me ayudó a interpretar aquello, o me ayudó a simplemente vivir aquello en Dios. No sé, pues compartir una experiencia. ¿Podrías compartir humilde y generosamente una experiencia de amor fruto de la adoración? Fijaros que la humildad va asociada a la generosidad. A veces, ¿no? Cuando en los grupos, cuando a veces tenemos grupos, ¿no? Y compartimos, ¿no? Pues es un acto de humildad compartir. Es cierto que a veces pues, hay personas que no les cuesta hablar en público, les cuesta compartir. Bueno, pues eso es un proceso, todo es un desarrollo humano, ¿no? Y no pasa nada, es parte. Puede suceder de pequeños, puede suceder mayores, puede ser de supermayores, pues puede suceder a toda edad. Que a veces no podamos, y a veces no conviene compartir, porque no hay un entorno seguro. Hay personas que no son confiables, ¿no? Pero en entornos confiables, es decir, personas convertidas, ¿no? A veces no son entornos confiables, pues lugares de trabajo, donde sabemos que hay de todo, ¿no? Que pueden utilizar lo que saben de ti, ¿no? Incluso a veces te llevas chascos, ¿no? Porque a veces compartes ideas que vas a escribir en un artículo, ¿no? Esto me pasó a mí, ¿no? ¿Sí? O en el libro, ¿no? Que yo escribí, ¿no? Entonces compartes ideas, ¿sí? No solo se roba dinero, no solo se roba un jersey, no solo se roba, ¿no? Comparten, roban ideas, ¿no? Entonces, por eso yo he dicho aquí, lo he hecho como me están grabando, lo he podido decir, si no, no lo hubiera dicho. ¿Sabes? Porque si no te roban ideas, eso vale mucho dinero. No está escrito. No está escrito. Y entonces, pues, por eso, cuando hay un entorno seguro, es decir, que se ha ido construyendo con confianza, con escucharse, cuando hay esa capacidad de escuchar, de contemplar no solo es mirar con los ojos, ¿no? Sí, sino escuchar, ¿no? Contemplativamente, estos los que acompañan espiritualmente, pues entonces se introducen en esta escucha contemplativa, que es escuchar y ser capaz de viajar de alguna manera por lo que ha vivido la persona, ¿no? Manteniendo una distancia sana que te permita pues acompañarle y no pues pues acompañarle. Podríamos entonces compartir humilde y generosamente una experiencia de amor fruto de la adoración. Fruto de la oración. En ese sentido, pues una invitación a reflexionar un poquito sobre estas preguntas y volviendo al principio, ¿no? Volviendo al principio, que la admiración conduce a la adoración y conduce al amar o al dejarse amar por Cristo, y que del pesebre a la cruz Jesús es levantado. Lo que estaba caído, pero en términos de abajamiento, ¿no? De abajamiento. Y lo adoraron, se arrodillaron y encontraron la grandeza de Dios. Bueno, muchas gracias.